Hola, bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy hablaremos de Use API Context. Dicho Lifecycle Hook de React es utilizado para poder tener una mejor comunicación entre los componentes de la aplicación. Recuerden que anteriormente vimos cómo pasar información de componente padre hacia un componente hijo de forma reversa, simplemente utilizando el concepto de props. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tenemos a componente A, componente B, C, D, E? Y nosotros queremos enviar información desde componente A hasta el componente E. Para ello, pues, lo más común sería enviar un prop de A a B, de B a C y así sucesivamente. Pero esto no sería una buena práctica, ya que estaríamos pasando props entre componentes. Ahora, para evitar esto, vamos a utilizar al Lifecycle Hook de React llamado UseContext de la siguiente manera. Empecemos. Como pueden ver, esta aplicación simplemente dentro del componente app tenemos a dos componentes hijos. En este caso tenemos al componente navbar, el cual es la barra de menú, y luego tenemos al componente mainContainer. Ambos componentes reciben como prop nombre, ¿ok? Y recuerden que en la línea número 6 estamos estableciendo el valor del estado nombre, en este caso es Mario. Entonces simplemente estamos pasando el nombre Mario hacia dichos componentes. Entonces ambos componentes, si nos vamos al componente navbar, podemos ver que estamos recibiendo el prop nombre para de esa manera simplemente decir hola seguido del prop nombre. En este caso debe decir hola Mario. Y luego lo mismo estamos haciendo en el componente mainContainer. Recibimos el prop y en este espacio de aquí estamos mostrando a dicho nombre de la persona. Ahora, obviamente estoy utilizando clases para poder darle un estilo a nuestra aplicación. Es decir, que si nos vamos al documento index.css, podemos ver que le he dado un estilo a la barra de menú. Por ejemplo, a la etiqueta nav le hemos dado display flex, a justify content, space around, color de fondo, color para el texto. Luego también tenemos a la clase navList, la cual pues simplemente nos muestra una lista de elementos y en este caso solamente tenemos un elemento. Y luego también le hemos dado un estilo al contenedor o container. Y luego también le hemos dado un margin right al div que se encuentra dentro de esta clase. Ahora, si es que nos vamos al navegador, podemos ver a la aplicación corriendo exitosamente. En este espacio de aquí podemos ver a la barra de menú y en este espacio de aquí dice hola Mario, y en el espacio de abajo en el contenedor o main container podemos ver que dice Mario. Y recuerden que el nombre Mario proviene desde el estado que le hemos asignado en el componente app. Ahora, nosotros vamos a utilizar a UseContext, por lo tanto ya no vamos a utilizar a props. ¿Qué quiere decir? Que pues en primer lugar vamos a borrar a los props que le estamos pasando. Entonces simplemente lo vamos a borrar de esta manera. Asimismo, como ya no le estamos pasando props, vamos a borrar la línea número 6, ya que no vamos a establecer el estado en este documento. ¿Okay? Entonces lo borramos y luego nos vamos a cada uno de los componentes. Lo borramos de esta manera. Y ahora, como vamos a utilizar o crear a UseContext, vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver, la estructura de la aplicación consiste en las siguientes carpetas. Tenemos a la carpeta Components, la cual simplemente tiene a los documentos navbar, la cual es la barra de menú, y luego a mainContainer. ¿Okay? Ahora, vamos a crear a una nueva carpeta en la carpeta Source. Entonces vamos a crear a dicha carpeta y lo vamos a llamar Context. Y luego dentro de esta carpeta vamos a crear a un nuevo documento, el cual lo vamos a llamar User Provider. Y ahora van a ver por qué le estoy dando dicho nombre. Entonces creamos a dicho documento. Y en este espacio de aquí pues vamos a crear a un componente de React, el cual se va a llamar User Provider. Ahora quiero que me presten mucha atención. En la parte de arriba vamos a crear al context. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar escribimos create context y pues lo vamos a importar desde React, como pueden ver aquí, pero en este caso lo vamos a simplificar y lo vamos a escribir simplemente en la primera línea de código. Entonces borramos esta línea y como estamos utilizando a dicha función, escribimos los paréntesis y su valor inicial pues simplemente va a ser no en este espacio de aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí escribimos export y lo vamos a llamar user context de esta manera. Y en este espacio de aquí no se olviden escribir const.
Una vez más, estamos creando al context de la aplicación para de esa manera poder impartir la información entre todos los componentes. Ahora, recuerden que todo componente de React recibe un parámetro, es decir, el prop. En este espacio de aquí podríamos llamarlo props. ¿Okay? Ahora, para poder utilizar este context que acabamos de crear, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. Vamos a utilizar las etiquetas de user context de esta manera. Lo abrimos y lo cerramos. Ahora es muy importante que después de escribir user context escriban un punto y luego escriban la palabra provider de esta manera. Y lo mismo hacemos en la etiqueta que utilizamos para cerrarlo. Asimismo, vamos a imprimir a props para que puedan ver qué es lo que contiene. Entonces escribimos console.log. Y en este espacio de aquí lo vamos a imprimir de esta manera. Entonces, para poder utilizar a este user context, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el nombre de este componente, el cual hemos llamado user provider. Y ahora nos vamos a ir al documento a.jsx. Y en este espacio de aquí, vamos a almacenar a todos estos componentes hijos dentro de user provider. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí escribimos user provider. Y no se olviden cerrar la etiqueta. Asimismo, lo vamos a importar en la línea número 2, como pueden ver aquí, que estamos importando user provider desde la carpeta context y el documento user provider. Y de esa manera vamos a poder impartir la información con estos componentes que se encuentran dentro de las etiquetas user provider. Ahora vamos a regresar al documento user provider y en este espacio de aquí pues vamos a establecer un valor, ¿ok? Y para ello escribimos la propiedad value. Y en este espacio de aquí podríamos escribir el nombre de Mario. Veamos, lo guardamos y no se olviden imprimir a props en este espacio de aquí. Ahora sí, lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla, abrimos la consola para poder ver el resultado que nos imprime. Y podemos ver que nos está imprimiendo el objeto que tiene como propiedad children. Y dichos elementos o componentes hijos vendrían a ser la representación de estos dos componentes, es decir, componente navbar y componente main controller o main container. Entonces, para poder simplificar esto, podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, en vez de escribir props, en este espacio de aquí, podríamos escribir props.children. ¿Ok? Veamos, lo guardamos. Y ahora simplemente podemos ver que nos imprime el arreglo. Pero existe una manera más limpia de hacer esto, utilizando el concepto de desestructuración, que quiere decir que en los paréntesis escribimos los llaves y luego escribimos children. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver al arreglo que contiene a los elementos hijos, o mejor dicho, componentes hijos, que tenemos en el documento a.jsx, es decir, si es que expandimos el primer elemento, podemos ver el componente navbar, correcto. Y si es que expandimos el segundo elemento, podemos ver que estamos imprimiendo al componente main controller, correcto. Ahora, si nosotros queremos imprimir a los componentes hijos en este espacio de aquí, simplemente escribimos las llaves y escribimos children. Ahora, rápidamente nos vamos a ir al documento navbar y recuerden que nosotros ya no le estamos pasando ningún prop llamado nombre, por lo tanto lo vamos a borrar. Ahora sí, lo guardamos y verificamos en este documento que también estamos tratando de imprimir al prop nombre, pero ya no lo tenemos. Por lo tanto, lo vamos a borrar. Ahora sí, lo guardamos, nos vamos a navegador, podemos ver a la aplicación. Obviamente no nos muestra el nombre de la persona porque todavía no lo hemos establecido. Y luego abrimos la consola en este espacio de aquí y podemos ver que estamos imprimiendo a los dos componentes. Ahora recuerden que nosotros le estamos pasando un valor original a los componentes, el cual es el nombre de Mario. Pero ¿cómo puedo tener acceso a dicho nombre desde los componentes navbar o el componente main controller? Pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al componente navbar y en este espacio de aquí pues simplemente vamos a utilizar al useContext que hemos creado. Y recuerden que el useContext que hemos creado se llama userContext. Por lo tanto, en este espacio de aquí, pues escribimos useContext de esta manera.
y lo vamos a imprimir desde React en este espacio de aquí. Y recuerden que podríamos simplificar esto en una sola línea de código de esta manera. Continuemos. Entonces, estamos utilizando la función useContext, es decir, utilizar el context. ¿Pero qué context vamos a utilizar? Recuerden que el context se llama userContext. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos userContext y pues lo vamos a almacenar en una variable y lo podríamos llamar nombre. ¿Okay? Y eso sería todo. Una vez más, estamos utilizando el context userContext, el cual nos debe retornar el nombre Mario. Por lo tanto, si es que lo queremos ver en la pantalla, en este espacio de aquí, simplemente decimos hola, seguido de las llaves, y luego vamos a imprimir su valor, el cual es nombre. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y nos aparece un error, el cual dice userContext is not defined. Veamos. En este espacio de aquí nos faltó importar a userContext. Entonces escribimos userContext y pues no se olviden importarlo desde la carpeta context y el documento userProvider. Ahora sí, lo guardamos, recargamos la pantalla, nos vamos a la consola y podemos ver que en este espacio nos muestra el mensaje hola Mario. Correcto. Y recuerden que Mario proviene desde el atributo value que le hemos dado en este espacio de aquí. Si le damos el nombre de Percy, podemos ver que ahora dice hola Percy. Correcto. Ahora lo mismo vamos a hacer para el documento o componente main controller. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí recuerden que en primer lugar simplemente decimos use context y lo importamos desde React y lo vamos a simplemente simplificar en una sola línea de código. Recuerden que el context que vamos a utilizar se llama userContext y pues lo vamos a importar en la línea número 2 como pueden ver aquí. ¿Okay? Y todo este resultado pues lo vamos a almacenar en una variable el cual lo vamos a llamar nombre. Y finalmente para poder ver a dicho nombre en la pantalla lo vamos a imprimir de esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que dice Percy en el componente main controller o main component. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos cambiar el nombre de dicha persona? Pues bien, para ello vamos a utilizar al Lifecycle Hook useState de la siguiente manera. Entonces, nos vamos a ir a documento userProvider y en este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. En primer lugar, no necesito esta línea de código, por lo tanto lo voy a borrar ya que hemos entendido qué es lo que nos imprime a Children. Ahora, vamos a utilizar a useState para poder cambiar el nombre de la persona. Entonces, lo vamos a importar desde React en este espacio de aquí. Entonces, borramos esta línea de código. Continuemos. En este espacio de aquí, useState. Y pues lo vamos a llamar a nombre. ¿Okay? Y el setter se va a llamar setNombre de esta manera. Ahora, en este espacio es lo que podríamos establecer el nombre de Mario. ¿Okay? Vamos a regresar al nombre de Mario. Rápidamente escribimos Mario. Ahora, si nosotros queremos establecer el nombre de la persona utilizando useState, ya no va a ser necesario utilizar esta cadena directamente. Por lo tanto, escribimos unas llaves. Ahora, si nosotros queremos tener acceso directo a este useState, dentro de las llaves escribimos corchetes, nombre, coma, setNombre. Y de esa manera vamos a poder tener acceso al nombre y también vamos a poder cambiar al nombre. Veamos, nos vamos al documento navbar. Entonces, en este espacio de aquí, recuerden que estamos teniendo acceso directo a nombre y a setNombre. Por lo tanto, en este espacio de aquí podríamos escribir a los corchetes y escribimos nombre, coma, setNombre. ¿Ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer para el componente main_container. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos const nombre, coma, setNombre. Veamos, el resultado debe ser el mismo. Lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla y podemos ver que dice hola Mario y Mario. Continuemos. Entonces, si nosotros queremos cambiar el nombre de la persona desde el componente main_container, simplemente podríamos agregar un botón en este espacio de aquí. Entonces, dicho botón va a decir cambiar nombre. Asimismo, vamos a agregar o utilizar el evento onClick, el cual va a decir handleClick.
el nombre de la función puede ser cualquiera. Ahora en este espacio de aquí, pues simplemente vamos a utilizar o crear a dicha función, el cual se va a llamar handleClick. Y en este caso, como vamos a cambiar el nombre de la persona y queremos que dicho nombre sea actualizado en todos los componentes, pues vamos a utilizar a la función setNombre. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos setNombre y pues lo vamos a cambiar por el nombre de Henry, de esta manera. Ahora, recuerden que si nosotros le damos clic al botón, vamos a cambiar el nombre de Mario por el nombre de Henry. Y dicho nombre debe ser mostrado en ambos componentes, es decir, en el componente navbar y en el componente mainContainer. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla. Y actualmente dice hola Mario, y en este espacio de aquí Mario. Entonces, si le damos clic al botón, podemos ver que ahora dice hola Henry, y en este espacio también acaba de cambiar por el nombre de Henry. Correcto. Un repaso de todo. Recuerden que estamos utilizando a useContext para poder establecer o impartir información entre componentes. En este espacio de aquí estamos creando al context, el cual lo hemos llamado userContext. Luego tenemos al componente userProvider, el cual recibe como parámetro a todos los componentes hijos que vamos a utilizar en la aplicación. Entonces, en este espacio de aquí hemos escrito userContext, el cual hemos creado y le hemos dado dicho nombre, .provider. Y pues en este espacio de aquí es muy importante escribir value, cuyo valor va a ser la información que va a ser impartida entre todos los componentes. Asimismo, recuerden que en este espacio de aquí es muy importante escribir las llaves y dentro de las llaves children, ya que si nos vamos al componente a.jsx, podemos ver que tenemos al componente userProvider, el cual vendría a ser como un componente padre de los componentes navbar y mainContainer, para de esa manera poder impartir o compartir la misma información entre dichos componentes. Ahora, como nosotros ya hemos creado el context de la aplicación, pues para utilizarlo simplemente podemos ir al documento o componente navbar y decir que vamos a utilizar al context llamado userContext, el cual simplemente nos va a retornar el estado de la aplicación. En este caso lo hemos llamado nombre. Y vamos a poder también actualizar. En este caso tenemos a la función setNombre. Y pues simplemente podemos mostrar el nombre de la persona en la pantalla de esta manera. Y lo mismo hicimos en el componente mainContainer. Estamos utilizando a qué context, a userContext, y el cual nos está retornando al estado nombre con su respectiva función, para de esa manera poder mostrar el nombre de la persona. Y si es que queremos actualizar el nombre de dicha persona, simplemente estamos ejecutando esta función, la cual contiene al setter o función setNombre que nos permite actualizar el nombre de dicha persona. Y pues recuerden que todo este código va a estar disponible en la descripción de este video. Y pues si es que te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.